Amén y amén. Bendito es Dios para siempre. Aleluya. Aleluya. Santo es el Señor. Dios les bendiga, hermanos queridos. Qué bueno es estar aquí en su casa, buscando su rostro. El Señor es bueno y misericordioso. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que Dios nos envía. El título que hemos puesto: Vive tu vida con sabiduría. Otra vez, vive tu vida con sabiduría. Dios espera que seamos sabios en la manera de vivir. Cualquier decisión que tengamos que tomar, que sea con sabiduría. Donde quiera que hemos de ir, que sepamos por qué estamos yendo allí. Si estamos haciendo algo, que estemos conscientes de lo que estamos haciendo y que todo venga de acuerdo a lo que Dios dice, para evitar problemas, y muchas veces problemas muy graves que puedan venir por causa de desobediencia a aquellos que andan sin la sabiduría que Dios está ofreciendo a cada pueblo. Quiero comenzar la lectura bíblica en el libro de Proverbios, capítulo 2, desde el versículo 1. Veamos cómo nos dice la palabra de Dios. Proverbios 2, verso 1. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Me detengo allí un momento. Nos está diciendo aquí que si recibimos la palabra que Dios nos muestra y guardamos sus mandamientos, lo que Dios nos habla, dice, si estamos atentos a la sabiduría, Dios muestra la sabiduría, entonces vamos a conocer lo que es el temor de Dios. Vamos a entender qué es vivir de acuerdo a como Dios espera de nosotros. Y dice en el versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Dios es el escudo de toda persona que decide caminar con sabiduría. La sabiduría viene de parte de Dios. El Espíritu Santo muestra a nosotros todos cuáles son las cosas correctas que debemos hacer, las palabras correctas que debemos hablar, los lugares correctos donde debemos ir y al mismo tiempo cuáles son las cosas que debemos evitar. Dios nos habla. Dios pone en nuestros corazones el sentir si está correcto o no está correcto. Pero muchas veces personas no lo perciben porque no están en comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque están viviendo de una manera desordenada, de una manera que Dios no aprueba. Están viviendo según les muestra el mundo que se puede vivir y se olvidan de que la vida en la tierra es demasiado corta comparado con una eternidad. Cada alma del ser humano ha sido creada con una eternidad, dice la palabra de Dios. Una eternidad en la cual, después que dejemos este mundo, tendremos que ir ahora a uno de dos lugares, dependiendo de cómo vivimos aquí en la tierra. Por eso Dios nos manda esa palabra, que vivamos con sabiduría, que estemos pendientes de cada detalle que se nos presente, porque Dios quiere lo mejor para cada una de nuestras vidas, pero Dios es juez justo. Y Dios no llama inocente al culpable, pero al culpable que se arrepiente de todo corazón, Dios le perdona, entonces le quita ese peso del pecado y le limpia su alma con la sangre de Cristo. Pero nosotros debemos estar siempre atentos
La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando logramos tener temor de Jehová, es porque ya hemos conocido quién es Dios y qué espera de todos nosotros. Vayamos por favor al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, veamos algo que Jesús nos dice allí, demasiado importante. Mateo 16, en este pasaje, Jesús está hablando de una manera muy particular. Primero, ha hecho una pregunta a sus discípulos de que quién decían las personas que era Él. Luego ellos dicen algunas cosas. Pedro le confiesa lo que ha recibido de parte del Padre, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces comienza a explicarles lo que viene más adelante, el sufrimiento del Mesías, lo que iba a acontecerle según está escrito. Pedro trata de detener al Señor, el Señor lo reprende allí. Y entonces después de esto Jesús comienza a explicar lo siguiente. El versículo 24, Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Paremos allí. Jesús está diciéndole a sus discípulos que si en verdad le quieren seguir a Él, no solamente es mientras Él está enseñando en las calles y haciendo obras poderosísimas y grandes milagros, pero también en los tiempos difíciles. Si quieres seguir a Jesús, Jesús diciendo lo que le está esperando por delante, dice: tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar tu cruz cada día y seguirlo entonces a lo que venga, a lo que Dios quiera, porque es la voluntad del Señor que nosotros hagamos como Cristo hizo, entregar nuestras vidas a Dios para que Él las use como Él desee usarla. Debemos tener a un lado todo temor, porque Dios está en control de todas las cosas. Aun cuando parece que las cosas se pasaron de lo que uno esperaba, no se han pasado nunca de las manos de Dios. Aunque no conozcamos por qué Dios permite ciertas situaciones, Dios no se está equivocando. Dios sabe qué viene más adelante. Y Dios espera que nosotros comprendamos esto. Podemos disponer nuestras vidas para Dios, negarnos a todo aquello que el ser humano natural anhela, la fama, el dinero, las riquezas y cuantas cosas el mundo ofrece. Tú dices: ya no pertenezco a este mundo, ahora lo que vivo, lo vivo para la gloria de Dios, haciendo lo que Él quiera que yo haga. Eso espera el Señor. Y otra vez hemos visto que a la persona que camina con el temor de Jehová, Dios le tiene con un escudo que les rodea. La palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen y los defiende. Hay una protección angelical, divina y poderosísima, y más, y el Espíritu Santo está en nosotros y es más poderoso que el poder del enemigo. No hay nada que temer, solo disponernos a escuchar la voz de Dios y a seguirle a Él. Jesús dice: ¿de qué le vale al hombre si ganare todo el mundo y al final pierde su alma? De nada le sirvió. Los millones y millones y multimillones que pueda haber obtenido, de nada le sirve ahora para la eternidad. Es demasiado importante reconocer el precio de cada alma humana. Y Jesús entonces nos dice cómo nosotros debemos andar.
Queremos ser sabios, sí. Queremos hacer las cosas correctas, sí. Pero no nos olvidemos que si la Biblia nos da amonestaciones y nos muestra cosas que nos pueden causar peligros fuertes, tenemos que ponerle caso a Dios en cada aviso rojo, banderita roja que la Biblia nos muestra. Vaya por favor al Evangelio de Juan, veamos cómo Jesús dijo también. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree en el Padre que le envió. Jesús dijo una vez en el Evangelio de Mateo, explica esto. Dice que si una persona oye y no hace lo que él dice, le compara con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron los problemas de la vida y fue gran desastre lo que pasó con ese hombre y su casa. Pero si alguien dice, escucha su palabra y la pone por obra, le comparará con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vengan los problemas, no caerá porque fue fundamentado sobre la roca. Jesús está diciendo aquí, el que oye mi palabra y da a entender y la pone por obra, porque si la oyes y comprendes que eso es palabra de Dios mismo, lo mejor que podemos hacer es obedecer todo lo que Él nos dice que debemos hacer y también evitar aquello que Él dice que no lo hagamos. Tenemos que acostumbrarnos a ser obedientes. Y si vivimos así, dice aquí, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado, dice, de muerte a vida. Pero está incluido allí la obediencia. Y cuando escuchamos la voz de Jesús por medio de su palabra y su Santo Espíritu que nos enseña, nosotros, el Señor nos da sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, una sabiduría profunda que las personas normales no la pueden comprender, porque no va acorde al razonamiento humano, sino que va mucho más allá a la proyección de Dios de lo que podemos hacer como seres humanos. Sigue diciendo el verso 25, dice el Señor, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Me detengo un ratito, porque Él ha dicho aquí, dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, dice, y los que la oyeren vivirán. No está hablando de los muertos que están en los sepulcros. Está hablando de los muertos que están caminando en la tierra, dice la palabra, muertos en espíritu, personas pecadoras, personas que viven haciendo lo malo y están apartados de Dios. Porque la palabra morir significa apartarse, está apartado. Un ser humano muere, dice la palabra 1 Tesalonicenses 5:23, que el ser humano está compuesto de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Eclesiastés dice que el polvo vuelve, dice el cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el alma. El alma dependerá de cómo vivió esa persona. Irá
apartarse para siempre de la presencia del Señor en el infierno o a vivir para siempre en la presencia del Señor en el cielo. Por eso, los que están caminando sin conocer la verdad de Cristo están cargados de delitos y pecados. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Pero Cristo vino precisamente para hablarle a todos esos millones y billones de personas que viven apartadas de Dios, para que si oyen su voz, ¿cómo lo van a oír? Por medio de su pueblo que predica la palabra de Dios donde quiera que va. Y aquellos que la escuchen, escuchar con la intención de obedecer, vivirán. Dice, y han pasado de muerte a vida. Porque la palabra de Dios produce vida, porque produce convicción de pecado, el Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios es predicada y las personas son confrontadas con su acción y lo que puede venir más adelante. Y cuando entonces se le da la solución de Dios y la reciben, ya no viven ellos más. Ahora Dios le ha dado una nueva oportunidad, un nuevo nacimiento allí. Por eso pasan de muerte a vida. Pero ahora Jesús dice algo con respecto a aquellos que están en los sepulcros. Dice así, el verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús está hablando allí. ¿Quiénes son aquellos que hacen lo bueno? Aquellos que han aceptado la gracia de Dios por medio de Jesucristo y han decidido disponer sus vidas en las manos de Dios. Y el Espíritu Santo toma esas vidas y los transforma. Pueden decir, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien Él se dio a sí mismo por mí también. Entonces nosotros nos dedicamos a Dios, a vivir para Dios. ¿Cómo lo hacemos? Primero que todo, diciéndonos a nosotros mismos, tú no te perteneces, tú le perteneces a Dios. Dios te ha comprado a precio de sangre. Tú eres ahora propiedad divina. Ahora déjate guiar por Dios mismo para que Él haga contigo aquello de lo cual será glorificado de una manera grande en tu vida. Y nos disponemos para Dios. Y cuando lo hacemos así, entonces el Señor nos va enseñando. Nos va llenando de sabiduría, entender lo que está pasando. Comprendemos cuán lejos estábamos de la verdad en nuestra vida anterior, pasada. Y podemos analizar ahora a los que están iguales y cómo les podemos ayudar. Pero también entendemos lo nuevo que Dios ha puesto en nosotros y cómo puede ayudarles a aquellos que todavía están perdidos en sus delitos y pecados. Hermanos queridos, dice aquí que Jesús vuelve otra vez y Él vuelve por su iglesia y su iglesia será arrebatada con Cristo, pero los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra. Pero luego quedarán todos aquellos que estarán aquí y tendrán que verse ahora con los problemas gravísimos que le está esperando a la humanidad en los tiempos del anticristo, según dice la palabra. Pero también hay algo más. Cuando nosotros comprendemos esto, tenemos que mirarnos y comprender cuánto tiempo nos queda a cada uno de nosotros aquí en la tierra. ¿Quién sabrá? Nadie sabe. La Biblia dice que ningún hombre, ninguna mujer tiene potestad sobre su espíritu. Por eso es que los médicos pasan de la vida, los supermillonarios se van también, no hay nada que les detenga. Cuando Dios dice, llegó su hora, se fue. Tenemos que vivir listos, preparados. Una persona sabia no vive asustada porque está pendiente de todo y sabe que todo está marchando correctamente.
Pero una persona que no es sabia, entonces de cualquier cosita se atemoriza. Dios no quiere que vivamos atemorizados, ni mucho menos aterrorizados. Dios quiere que vivamos tranquilos, seguros, confiados, en paz, una paz que sobrepasa el entendimiento. Dios quiere que seamos así mientras estamos caminando en esta tierra, porque no estamos solos. Jesús dice que andará con nosotros donde quiera que vayamos. La palabra de Dios nos dice que Él estará con nosotros donde quiera que estemos. Aún tengamos que pasar por ríos muy fuertes y profundos, no nos ahogaremos. O si por fuego, no nos quemaremos, dice la palabra. Ni la llama arderá en nosotros, dice la palabra, cuando andamos con esta sabiduría que viene de parte de Dios. Vaya por favor ahora al libro de Hebreos, capítulo 5. Veamos qué nos dice allí en lo que Jesús ha logrado a favor de cada persona. Perdón, es Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 15. Dice así: así que por eso, hablando de Jesús, es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Y sigue explicando el verso 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Paremos allí. Está diciéndonos el primer pacto que está en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 24, para que usted luego lo revise. Moisés, después de hablar de los 10 mandamientos, entonces sacrifica esos animales y comienza, como dice, a rociar con sangre y a decir: esta es la sangre del pacto, el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, basado en la obediencia que tenían que hacer a los mandamientos, para que les aplicara entonces la bendición que Dios dijo que les iba a dar. Jesús viene y ahora con su sangre declara un nuevo pacto. Ese nuevo pacto no solamente es para alcanzar a los judíos solamente, sino a toda la creación. Todo ser humano ahora tiene la oportunidad de conocer a Dios, de recibir de Dios. Por causa de que Cristo Jesús ya quitó esa división que había entre un pueblo y otro pueblo. Y como dice, Cristo Jesús derramó su sangre para redimirnos, para comprarnos, para hacernos suyos a cada uno de nosotros. Su sangre derramada en la cruz del Calvario tiene poder para comprar tu vida y la vida de cada persona que decida abandonar su vida de pecado y aceptar su gracia
y comenzar ahora a caminar correctamente, dirigido por el Espíritu Santo, leyendo la palabra y aplicando lo que dice allí y dando testimonio de una vida cambiada. Dice entonces en el verso 23, dice así: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, como lo hizo Moisés, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, el sacrificio de Cristo Jesús. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es maravilloso. Nos dice: Cristo vino una vez con relación al pecado y se hizo pecado. Y entonces en su cuerpo ya hecho pecado, fue a la cruz y allí quedó crucificado el pecado. Allí vino la muerte sobre ese pecado. Y ahora Él, que era el único limpio, el único obediente completamente, el único que vivió vida perfecta aquí en la tierra como hombre que fue, Él entonces voluntariamente entregó su vida, que tenía un precio infinito. No había más manera de que pudiéramos comprar nuestra salvación. Jesús dijo: ¿qué dará el hombre por su alma? No puede dar nada. Todos los millones que acumule aquí se quedan aquí y otro comienza a usarlo y a sacarle provecho. Pero su alma ya se fue. Solamente la sangre de Cristo, porque fue un pago que hizo por el alma de todos aquellos que decidan aceptar su gracia y caminar en sus caminos. Aleluya. Aleluya. Solamente su sangre es la que nos puede comprar. Solamente su sangre derramada. No hay otra manera. Bíblicamente hablando, no hay otra. De que muchas personas quieran decir que se les surja lo que sea, allá ellos. Bíblicamente hablando, solo una. Y Cristo volverá por segunda vez. ¿Para buscar a quiénes? ¿Qué dice allí? A los que le esperan. Hay muchas personas que viven como si no viniera Cristo, o como si no se tuvieran que ir en cualquier momento. No están esperando que va a venir el desenlace en cualquier momento. La Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Nadie, absolutamente nadie. Cualquier persona que comience a buscar maneras y determina una fecha será avergonzada de esa persona. Porque no se sabe. Tenemos que vivir cada día como si fuera el último día. Cada día, cada día, cada día. Y cuando lo hacemos así, estamos seguros que algún día llegará cuando fue el último día. Y estuvimos preparados, esperando al Señor. Y Jesús vendrá a buscar a todos aquellos que están viviendo correctamente porque lo están esperando a Él. Vea lo que dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis 21, versículo 7. Aquellos, se está refiriendo este versículo a aquellos que están viviendo esperándole a Él.
Aquellos que están venciendo toda clase de situación, que quiere llevarlos por otro lado, que quiere arrastrarlos a un pecado, están firmes allí, luchando para mantenerse dignos de ser hallados por Cristo, aprobados. Dice aquí el Señor, Apocalipsis 21:7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo, dice aquí la palabra. El que venciere, cualquiera diría, no, ya yo vencí, ya yo estoy en Cristo. Sí, pero prepárate, mañana puede venir un problema, a ver si vas a vencer también. Y pasado mañana y cada día. No es que hay problemas diarios, a veces hay tiempos de refrigerio, de esparcimiento y de descanso, pero no podemos dormirnos, como dicen nuestros laureles, oh, ya todo está listo. No, no todo está listo. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente todavía, buscando a ver a quién va a devorar. Así es que no nos descuidemos. Pero al que venciere, entonces vienen todas las promesas. ¿Y qué pasa al que no venciere? ¿Quiénes son aquellos que no vencen? Dice el verso 8, pero ahora a los demás, los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? ¿Los que huyen de pelear? No, los que se avergüenzan de hablar de Cristo en medio de alguien que está haciéndole la contra. Jesús dijo que Él se avergonzará de cualquier persona que de Él se avergüence aquí en la tierra. Y que Él confesará a cualquier persona que le confiese a Él delante de su Padre también. No podemos avergonzarnos de Cristo. No podemos avergonzarnos de lo que Dios nos ha regalado, entregado, una salvación tan grande, a un precio tan grande que costó el salvarnos el Señor. No podemos avergonzarnos. Esos cobardes, dice, y a los incrédulos, que por más que vean la verdad, no, yo no creo, no, algún día, cuando sea viejito tal vez, déjame gozar mi vida, vete para allá, dicen. Bueno, los incrédulos, los abominables, personas que hacen cosas que Dios llama abominación, y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Oyó bien? Voy a repetir la lista. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese lago, dice, tendrá allí viviendo eternamente al diablo y todos sus demonios. Estas personas estarán acompañándole por la eternidad al diablo y a todos sus demonios. Imagínense, es terrible. Pero aquellos que vencen, que creen en el Señor y viven con sabiduría, actuando correctamente, esas personas el Señor le va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Bien hecho. Y eso queremos escuchar todos nosotros. Aleluya. Bendito sea Dios. Aleluya. Es demasiado importante que vivamos con sabiduría. Demasiado importante. No con la sabiduría vana del mundo, la sabiduría bíblica que Dios ha dejado como guía para todos nosotros. Vea como dice en Primera de Juan, acompáñenme por favor, estoy casi terminando, 2 citas más. Primera de Juan, capítulo 2, aquí nos da algunas sugerencias, exhortaciones de cómo debemos hacer si no queremos fallar. Dice Primera de Juan 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que obedece la palabra, el que no es rebelde, permanece para siempre. Permanece en la presencia de Dios. Ya usted sabe, no hay manera de describir cómo será esa vida. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis unos cuadros hermosísimos, pero cuando lleguemos allá ya veremos. Pero ¿qué debemos hacer? No amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Y cuando se está hablando del mundo, no se está hablando de la gente, se está hablando del sistema que está gobernando a las personas, las cuales están como atrapadas haciendo lo que no conviene. Dice, no amen eso, no se dejen llevar de esas cosas. Es un reto que tenemos todos. Porque usted mira televisión, usted va al cine, usted va a la calle, usted ve una revista, usted mira personas y hay demasiada influencia que quiere agarrar su mente y su corazón para hacerle que vaya y haga usted igual. Cuidadito, no lo haga. No lo haga. Sea obediente al Señor, porque los obedientes son los que permanecen para siempre, los que hacen la voluntad de Dios. En el capítulo 3, versículo 1, ahí mismo de Primera de Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que está con esa esperanza, sí, Cristo viene pronto, amén, aleluya, me voy con Él. Tú te estás purificando continuamente. Estás analizando tu corazón cómo está. ¿De qué se está dejando arrastrar? O dice, no, estás llevando cautivo todo pensamiento que viene contra las cosas de Dios a ti. Quiera Dios que sí. Y si no lo estás haciendo, aprende a hacerlo. Estás huyendo de toda tentación. Como dice la palabra, huid de toda tentación. Sí, qué bueno, aunque te digan lo que te digan, hermano, pero tú no quieres ofender a Dios, tú no quieres desagradar a aquel que ha dado toda su vida por ti, para salvarte no solamente de situaciones duras en la tierra, sino de una eternidad apartado de Dios. Termino este mensaje con lo que dice el libro de Judas al final. Judas es el último libro antes de Apocalipsis, después de Tercera de Juan. Los versículos 24 y 25, y es para ti, iglesia. Dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él es el Todopoderoso que te puede guardar sin caídas. Aleluya. Ese versículo 24 es poderoso para guardarte a ti y a mí sin caídas y presentarnos sin mancha, dice, delante de su gloria con gran alegría. El que mora en nosotros, el Espíritu Santo, nos va perfeccionando y nos va llevando, dice la palabra, de gloria en gloria.
Cada vez que vamos adelante, Él nos va guiando, dándonos sabiduría, cómo debemos actuar, qué debemos hacer y siempre. Y el Espíritu Santo entonces nos va a presentar en aquel tiempo. El Señor viene con alegría. Aquí está el fruto de tu sacrificio. Este pueblo que ha estado esperándote por siempre. ¡Aleluya! Pongámonos en pie, por favor. Y demos gracias a Dios por su plan maravilloso. Nos ha dejado su palabra, en la cual la sabiduría de Dios llena nuestros corazones, llena nuestras vidas. Nos ha dejado su Santo Espíritu, que nos consuela, el consolador, el que nos guía, el que nos enseña las cosas, nos hace entender. No hay nadie que no pueda ser capaz de comprender las cosas de Dios si tiene al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es por excelencia un maestro en cada persona que nos guía a toda la verdad. Seamos nosotros siempre agradecidos a Dios por todo lo que nos enseña. Seamos nosotros agradecidos a Dios porque dispuso el medio por el cual pudiéramos nosotros ser llamados justos sin violar ningún reglamento, porque ya otro pagó lo que teníamos que pagar. La deuda fue cancelada y Cristo, por su gracia infinita, ahora ha dispuesto para cada vida algo que es maravilloso. Todo el que lo quiera recibir lo puede tener. Es lo que le llaman una amnistía espiritual. A todo aquel que crea, recibirá la salvación que Dios ofrece. Todo aquel que crea en el Hijo de Dios, toda aquella persona que decida someterse a lo que Dios dice, cree, se bautiza, que normalmente es el primer paso de obediencia que debemos dar después de creer en el Señor. Y gracias a Dios el próximo domingo tenemos bautismos en esta iglesia. Aquel que cree, fuere bautizado y vive de acuerdo a como Dios dice, déjeme decirle, es tremendo. Quiera Dios que toda nación y cada persona conozca esto que tú y yo conocemos. Y quiera Dios que nosotros seamos todos sensibles a la voz del Espíritu y nadie sea rebelde y que crea que esta palabra se cumple, que Dios lo que dice lo cumple. Cumple cada promesa de bendición, pero cumple cada castigo para los rebeldes también. Dios su palabra la cumple. Vamos a orar. Aleluya. Padre Santo, en el nombre de Jesús, henos aquí. Mira, Señor, cada vida, cada corazón. Espíritu Santo, eres tú que nos hablas, eres tú que nos muestras todo, eres tú que redarguyes nuestros corazones y eres tú que nos alientas, nos consuelas y nos muestras la manera correcta de hacer las cosas y nos guías a un arrepentimiento genuino, verdadero y que perdure. Si hay alguna persona aquí que hoy se da cuenta que no has estado siguiendo a Cristo por alguna razón, siguiéndolo como Él dice que se debe seguir, en obediencia, con pureza, de una manera digna de alguien que es llamado cristiano, cristiana, que el nombre de Cristo se identifica con esa vida. Si el Espíritu Santo te ha mostrado que hay algo incorrecto, toma la decisión en esta hora para dejar eso, porque eso es un obstáculo muy serio para tu futuro eterno. Si deseas recibir la gracia del Señor, si no lo has hecho antes y lo quieres hacer ahora, entrega tu vida a Dios, donde quiera que estés. Dile: Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, hoy reconozco, hoy comprendo que te necesito tu perdón. Comprendo que no he vivido según tus normas, según tu estándar. Perdóname, Dios.
Todo lo que he hecho, Señor, no vale la pena. Lo dejo atrás. Me arrepiento, dile al Señor de todo corazón. Me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido, Dios. Y ahora, Señor, recibo tu gracia. Recibo tu disposición de perdonarme. Perdóname, te ruego, Señor. Recibo al Señor Jesucristo en mi corazón y en mi vida como mi Salvador y como mi Señor, para vivir de hoy en adelante como tú quieras que viva, con tu sabiduría que me vas a estar dando cada día. Recibo hoy tu Santo Espíritu y gracias, Padre, por darme esta nueva vida. Y sígueme, Dios, ayudando a vivir para ti de ahora en adelante. En el nombre de Jesús. También si hay alguna persona que ha estado en los caminos del Señor, sea por mucho tiempo, por poco tiempo, pero hoy el Señor te ha mostrado, no estás totalmente como yo espero que estés. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Y Dios te ha dicho, no te has negado varias veces, por vergüenza, por temor al que dirán, etc. Tome su cruz cada día y sígame. No has crucificado todavía esos deseos de la carne. Toma hoy la decisión de obedecer para que pueda venir sobre ti ese tiempo de refrigerio, esa paz y ese perdón. Y entonces puedas recibir de parte de Dios ese respaldo poderoso para que vivas y des testimonio de que Cristo vive en ti y que tú estás en el Señor confiado. Puedes decirle, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Esas áreas, Dios, que creía insignificantes, pero en ti nada es insignificante. Si lo has dejado escrito es porque tiene mucha significancia. Es muy importante, Señor. Pídele perdón de todo corazón. Y el Señor dice en su palabra, Él es fiel y justo y te perdonará tus pecados. Serán limpiados también con la sangre de Cristo. Señor, nosotros todos estamos agradecidos por siempre, porque nuestras vidas son tuyas. Nos has comprado al precio de la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Y aquí, Señor, cuando seamos presentados delante de tu presencia con gran alegría, estaremos por siempre dando gloria y honra al único y sabio Dios que eres tú, nuestro Salvador. A ti sea el imperio, la potencia por todos los siglos y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor.